Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Qué movida, señores! Acaba de saltar la noticia que pone el mundo del corazón patas arriba, planes de boda. Y no os penséis que es una tontería, porque esto viene con miga, y de la gorda. A ver, todos recordamos la química brutal que tenían en Erkencicus. Uf. Era para comérselos a besos. Y claro, la gente que somos muy listos para estas cosas, pensamos, esto tiene que ser real. Y sí hubo un tiempo en que parecía que iban a casarse, que eran la pareja perfecta, el cuento de hadas turco. Hasta que ¡pum! Se acabó. Y nos quedamos todos con la miel en los labios diciendo, ¿cómo puede ser que tanta chispa se apague así? Pero ahora, zasca, vuelta a la carga con los rumores de boda. Y aquí viene lo interesante, lo que nadie está contando, lo que yo he estado investigando, el salseo puro y duro. No os creáis que esto es porque se han dado cuenta de que se aman más que a su madre. Para ser honestos, la primera vez que se rumoreó la boda, yo ya tenía mis dudas. Parecía demasiado perfecto, demasiado rápido. Y ahora, que vuelvan a sonar campanas de boda, huele a estrategia, señores. Huele a mucho más que a amor. Lo que yo creo que está pasando es que ambos tienen proyectos importantes entre manos, ¿verdad? Can Yaman, con esa carrera que está despuntando en Italia y España, necesita estar en el candelero, ser noticia. Y Demet Özdemir, que tampoco se queda atrás, también necesita mantener su nombre en boca de todos. Y qué mejor forma de generar titulares y mantener el interés que avivar la llama de un romance que, aunque se acabara, marcó a mucha gente. Muchos dicen que es porque se han dado cuenta de que juntos funcionan muy bien mediáticamente. Y sí, eso es una parte, pero yo sospecho que hay algo más. Piensa en la cantidad de entrevistas que darían, de exclusivas, de portadas de revistas si anunciaran boda. Sería una locura. Un bombazo de marketing. Se aseguran años de conversación, de miradas, de te lo dije. No digo que no haya nada de cariño, porque algo tuvo que haber, pero esto, amigos míos, es un negocio redondo. Imaginaros la jugada, Can y Demet, ¿se casan por tercera vez? Las redes sociales explotarían. Los fans de Erkencicus se volverían locos. Y ellos, mientras tanto, estarían perfectamente posicionados para sus próximos trabajos. Es una forma muy inteligente de capitalizar el cariño que el público les tiene y la expectación que generan como pareja. Es como decir, aún existimos. Y todavía damos de qué hablar. Ojo, que no estoy diciendo que sea una mentira total. A lo mejor han tenido un acercamiento, se han reencontrado, han hablado. Pero de ahí a plans de boda, hay un trecho muy largo. Y ese trecho en el mundo del famoseo, se rellena con estrategias de imagen, con contratos publicitarios y con la necesidad de mantenerse relevantes. Es la ley de la selva de la fama, señores. No puedes dormirte en los laureles. Así que cuando veáis titulares de boda, pensad en esto. Pensad en los contratos que están firmando, en las series que están promocionando, en las apariciones públicas que tienen planeadas. Porque créanme, detrás de cada romance inesperado, o de cada vuelta de pareja, suele haber una estrategia muy bien pensada. Y en este caso, con Can y Demet, la estrategia parece ser la boda. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?